Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, bueno, vamos a continuar con una reflexión, una enseñanza. Quizás hoy no sea tan breve como otras ocasiones, puesto que el Señor me llevó a muchas escrituras para poder desarrollar este tema. Y es que surge una duda, ¿no? De pronto hay personas a las que les comparto las enseñanzas y todo, y de pronto dicen, bueno, es que soy cristiano, bueno, yo no soy cristiano, pero soy católico, pero bueno, pues creo en Dios. Entonces, el punto aquí es, no se enseña religión, nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de una relación con Dios, de una vida en Dios, pero el punto y la pregunta que surge entonces es, ¿a quién perteneces? ¿A quién perteneces es el tema del día de hoy? Y bueno, vamos a ver a una, este, una enseñanza que está en Primera de Samuel 30:13 y dice: David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de una malecita, mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, le doy gracias, Señor bendito, por la oportunidad de poder compartir otra vez la palabra. Le pido, Señor bendito, por cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, la palabra que no regrese vacía, Padre bendito, sino que cumpla el propósito por el cual está saliendo. Y Padre, una vez más le pido que sea el Señor Espíritu Santo, no mi entendimiento ni mi conocimiento, Señor bendito, el que guíe este estudio. Me pongo en sus manos, Padre bendito, y le pido que sea de bendición para todos aquellos que vean este video. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo honra en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, David estaba en guerra. David iba atrás de sus enemigos, y resulta que se encuentra este joven egipcio que estaba enfermo. Porque por estar enfermo lo dejó, lo tiró, como quien dice, su amo. Y vemos que él lo encuentra y le hace esa pregunta: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y entonces esta pregunta es la que nace en mi corazón, para que podamos tener entendimiento precisamente a quién pertenecemos. En el ejército de Dios no existe neutralidad. O nosotros nos alistamos en el ejército de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo. Nosotros nos hemos alistado en el ejército bajo la bandera del príncipe Emanuel o Jesús, para servir y luchar en sus batallas. O somos soldados de Dios o vasallos del príncipe de las tinieblas, Satanás, el adversario. ¿A quién pertenecemos? Bueno, pues hoy lo vamos a entender a la luz de la Biblia, para poder entender correctamente la respuesta. Y si no has hecho el punto número 1, pues no le perteneces a Cristo. Vamos a ver el punto número 1, y es: ¿has nacido de nuevo? Y aquí el punto es que muchos podrían decir, bueno, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Por qué es nacer de nuevo? Y vemos que precisamente alguien, un fariseo, que era la gente estudiada de Israel, que conocía la palabra, conocía las escrituras, estaba un día de visita con Jesús de noche, porque creía en él, pero todavía era de los fariseos que sí creían, pero se avergonzaban de que los vieran con Jesús. Ese es el problema. Entonces llegó de visita de noche y le hace la pregunta: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respaldo de Dios para alguien que está con él es que se ve en cosas que puede hacer, dones que Dios da, y que mucha gente se toma por cosas increíbles, pero que pasan. Y se veían en Jesús, porque obviamente Jesús tenía pues todos los dones, siendo Dios, siendo hijo de Dios, pues obviamente se veían las señales y milagros que hacía. Por eso es por lo que lo reconocían, pero les daba temor aceptarlo abiertamente a los fariseos. Responde Jesús y le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales?
Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿en quién crees? De inicio, la pregunta entonces sería, ¿en quién crees? Nicodemo no podía entender primero que en el nuevo nacimiento, no podía entender, dice, ¿acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? Y la verdad, el 90% de los teólogos conocen la Biblia, pero son ateos porque no la ven a la luz del Señor Espíritu Santo. Si nosotros no vemos la palabra a la luz del Espíritu Santo, no vamos a entender. No, nos van a estar veladas muchas cosas y él no podía entender el nuevo nacimiento, a pesar de que sí se puede entender una renovación de la cual habla en el Antiguo Testamento. Era velado, no estaba explicado totalmente. Obviamente si tuvo necesidad, Señor Jesús, de explicar esto del nuevo nacimiento, pero dice de agua y de espíritu. ¿Qué es de agua y de espíritu? Bueno, agua es bautizo. ¿Qué quiere decir la palabra bautizo? Bautizo es sumergir en agua y dice la palabra que es para compartir la muerte y sepultura del Señor Jesús y que cuando salimos nacemos a una nueva vida, muriendo, dejando ahí en el agua muerto al antiguo hombre y naciendo un nuevo hombre. Y aquí todas las cosas son nuevas. Entonces es renovarse y dice y en espíritu es entender en el corazón y creer en el corazón quién es el Señor Espíritu y obviamente tener al Espíritu Santo ya como nuestro guía. Eso es nacer de nuevo, dejar que el Señor Espíritu nos guíe a toda verdad. Y bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a su Hijo unigénito, punto bien importante. Dice unigénito es uno solo, gen, o sea, un solo gen, el único hijo. O sea, no ha tenido más hijos el Señor Jesús, el Padre, perdón, sino el Señor Jesús. Y nosotros somos adoptados, hay un espíritu de adopción, así como José prácticamente adoptó a Jesús y lo trató como hijo, como a los demás hijos que tuvo con María. Así Dios solamente ha tenido a Jesús, pero nos adopta a todos como hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ser, de conocer de Jesús, antes de hacer mi oración de fe, que eso lo vamos a hablar ahorita también, y el bautismo, antes de eso, soy una creación de Dios, pero no soy hijo de Dios. Cuando paso a ser hijo de Dios es cuando le creo a Dios, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero para creerle, bueno, para empezar tendríamos que ir a entender en quién tengo que creer. Juan 1:14 nos dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Aquí no es Juan el evangelista el que escribió este libro, sino Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la cruz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y vemos que bueno, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos que Génesis dice, en el principio estaba, en el principio también habla, Génesis dice en el principio y utiliza Juan esta misma frase de inicio, y en el principio existía el verbo y estaba con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
Y dice también en Génesis que Dios dijo, Dios, la palabra, y empezó a hacerse las cosas en el principio. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro que los ángeles no son la imagen de Dios, no son hechos a imagen de Dios, no estaba hablándoles a los ángeles. ¿A quién le estaba hablando? Al Espíritu Santo y a Jesús. Hagamos. Y en el principio estaba el verbo y estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios. O sea, desde el principio no nació Jesús, no empezó su vida hace 2000 años. Él se hizo hombre, él entró en un vaso terrenal, pero siendo eterno espiritualmente, siendo el Dios eterno, se hace hombre, se mete en un vaso humano, nace de una mujer y entonces dice que, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que hay que recibir al Señor Jesús para ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne, ¿quién? Jesús. Está hablando del Señor Jesucristo cuando se hizo carne. Dice, pero los que le recibieron, ¿recibirle cómo? Bueno, vamos a Romanos 10, 9, 10 y Pablo nos explica esta parte en Romanos 10, 9, 10 y dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí tenemos que entender que hay 5 pasos de conversión bíblica. Es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ese tema ya lo di en principios básicos, pero vamos a ser muy rápidos en esta parte. Oír es oír ¿qué? Oír la palabra de Dios. Oír esto que estamos hablando para poder creer en quién. Obviamente en el Señor Jesús, para creer en la palabra. ¿Y qué es y dónde se encuentra la palabra? En la Biblia. Entonces creer en la Biblia, creer en el Señor Jesús, oír, creer, arrepentirse, entender que yo no soy hijo de Dios y que necesito arrepentirme de mi vida, de lo malo que yo he hecho, incorrecto, de mi vida pasada, para poder recibir al Señor Jesús, arrepentirse, confesar. Y aquí confesar no es ir a confesarse a una iglesia de sus pecados para que Dios me perdone y vuelva a pecar, para volverme a confesar y volverme no es así. Confesar es cuando yo me arrepiento, obviamente confieso a Dios mis pecados y entonces Dios me limpia. Y entonces la confesión es la buena confesión de fe. Es esta, Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús, entonces mi confesión es que declare con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador y lo crees, dice, en tu corazón. Entonces es oír, creer, arrepentirse, confesar y falta bautizarse. Bautizarse es sumergirse en agua, compartir la muerte de Jesús, entrar completamente con imposición de manos al agua bautismal para nacer a una nueva vida. No es una aspersión, es un chorrito de agua que le ponen a la gente y darle una cachetada, así no es. Ese no es el bautismo. Además, el bautismo es con una decisión. La decisión que no hicieron otras terceras personas por mí. Yo soy el que decide bautizarse porque me arrepentí. El bautismo es para arrepentimiento. Y si el bautismo es para arrepentimiento, un bebé de qué se arrepiente. No tiene de qué arrepentirse porque no tiene entendimiento de lo que es bueno y malo y no tiene decisión para poderse arrepentir. Entonces, un bebé no se puede bautizar porque no se puede arrepentir y no puede decidir por sí creer en Jesús. Entonces tiene que ser una persona que tenga el entendimiento, no importa de qué edad, porque puede ser un joven, un niño muy maduro, o puede ser un adulto que nunca quiso entender, pero que llega el momento en que lo entiende y lo toma, quizás ya sea muy mayor de edad, pero el nuevo nacimiento no depende de la edad, sino del entendimiento en mi corazón, de que yo confiese a Jesús por Señor y lo crea en mi corazón. Por eso hay mucha gente también que hace su oración de fe una y otra vez, porque no tienen entendimiento, no son maduros espiritualmente. Cuando yo entiendo y cuando lo creo en mi corazón, no tengo necesidad de volver a hacer mi confesión de fe, porque yo estoy declarando algo que está bien arraigado en mi corazón y lo creo y lo confieso porque tengo la seguridad de. Entonces, no puedes ser hijo sin ser adoptado, sin adopción. Dios te adopta, pero solamente por medio de la sangre de Cristo. Es la única manera. No puedes ser adoptado sin creer y confesar, que es lo que estamos viendo aquí, al Señor Jesús.
Si no has hecho tu oración de fe, entonces yo te invito a que hoy lo hagas. Hoy es tu día de salvación. Para aquellos que están viendo este video y no han hecho su oración de fe, les invito a cierra tus ojos y comparte conmigo. Y yo también siempre les digo a los que ya son cristianos, así como nosotros los cristianos hacemos de cuando en cuando una renovación de votos con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, hacemos nuestra oración de fe, nuestra renovación de votos, porque nosotros le hacemos una promesa a Dios el día que llegamos al altar, que poco a poco con el tiempo, las situaciones, vicisitudes que pasan en el matrimonio, nos olvidamos de esa promesa y entonces vamos a reafirmar la promesa y a recordar los votos que hicimos con Dios. Así también, cada que hay un tiempo de oración, de que reciban personas al Señor Jesús y yo, el Señor Espíritu Santo me mueve a renovar yo mis votos, yo vuelvo a declarar a mi Señor Jesús como Señor y Salvación, pero no estoy haciendo mi oración de fe, sino estoy haciendo una oración para renovar mis votos de esa oración de fe que hice hace tiempo y que yo creo en mi corazón. Esa es la diferencia. Ahora, entonces, con todo respeto te pido que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo creo que usted es el Hijo de Dios. Reconozco mi pecado delante de usted y me arrepiento de todo mi corazón. Creo que ha muerto por mí y que por medio de su sangre derramada en la cruz me limpia de todos mis pecados. Solo usted puede salvarme. En usted creo y confío en que resucitó para darme vida eterna. Señor, sálveme. Le abro mi corazón y le recibo para que, como usted lo dijo, esté conmigo todos los días hasta el fin. Mora en mi corazón, Señor Jesús. Mora en mi corazón, Señor Jesús. Y también more, Señor Espíritu Santo, en mi corazón. More, Padre, en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por la salvación y por poder tener un encuentro con usted. Y todo esto lo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, si tú hiciste sinceramente, con conocimiento y con entendimiento, creyendo lo que estabas diciendo, lo que declaraste en este momento, la oración de fe, no solamente haberla hecho, sino haberla hecho con entendimiento y creyendo. Bueno, pues desde hoy has sido adoptado por el Señor Jesús como hijo y pasas a ser parte del reino de Dios. Y bueno, pues el punto número 2, porque hasta aquí no queda, esto no termina aquí, porque a quién perteneces, bueno, tengo que tener un entendimiento de pertenencia, y muchos que ya hicieron esta oración de fe, por precisamente no haberla hecho con madurez y entendimiento, tampoco tienen un entendimiento y una credibilidad de pertenencia. Entonces, tenemos que seguir. Y el segundo punto es, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Bueno, pues como ya dijimos antes, los que creen en el Señor Jesús son hijos de Dios, ya lo vimos, ya lo entendimos, y han puesto su confianza totalmente en Él, no en cosas materiales, no en el dinero, no en la familia, no en la esposa, no en mi trabajo, no en mis posesiones. Mi confianza no está ahí. Por eso puedo tener abundancia, puedo estar sin un peso en la bolsa y mi declaración de fe siempre va a ser creo en el Señor Jesús y gracias por lo que tengo, aun cuando vayan las cosas mal. Doy gracias no porque vayan las cosas mal, sino aun cuando las cosas mal, y a pesar de que las cosas vayan mal, lo puedo dar gracias a Dios. Entonces, mi confianza no está en nada material, mi confianza, mi felicidad no depende de nada material, sino solamente en Jesús. Punto número 3. Las obras de quién realizas. Y bueno, vamos a ver precisamente, porque tú podrías decir, bueno, pues, el asunto es que, podrías decirme tú ahorita, podrías decirme, bueno, pues es que, la realidad es que bueno, pues, eh, eh, hago cosas buenas, me porto bien, trato de no, soy en promedio una buena persona, ¿qué puedo hacer de malo? Vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que nos dice la palabra de Dios desde el versículo 13. Dice la palabra de Dios en la carta de Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados,
O sea, no fue que ya estuviera, sino que fue llamado como precisamente cuando oí y creí la palabra. Solo que no uséis esa libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué creen? Que el Señor Jesús en una parte dijo: un nuevo mandamiento os doy. En realidad no es nuevo, porque es este, pero se los doy de una manera diferente. ¿Por qué? Porque dice, ustedes escucharon que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo les digo, amen a su prójimo como yo los he amado. Qué diferente es amar al prójimo como a mí mismo, porque si yo veo la forma en que me he comportado, la forma en que yo he sido negligente con mi cuerpo, la forma en que fui negligente con mis finanzas, la forma en que fui negligente con mis oportunidades, pues no me amo realmente lo suficiente. Pero cuando veo el infinito amor de el Señor Jesús, que estuvo dispuesto a ir a la cruz para que yo fuera salvo, entonces eso ya hay una gran diferencia entre amar al prójimo como Jesús me ama a como yo me amo. Amén. Pero dice, pero si os mordéis o devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros. O sea, el Señor está diciendo, no deben atacarse entre ustedes, no deben de pelear. ¿Y cuántas veces hemos visto aún en la congregación que hay personas que están hablando mal del otro y que tienen contienda con el otro y que tienen discusión o que ven a los otros por debajo del hombro, los ven menos? Es algo que Dios nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y como el Señor Jesús, como el Señor Jesús me ama, y con amor incondicional, eterno. Y para eso, bueno, tendríamos que hablar, y en otro, yo espero que para la siguiente semana podamos hablar precisamente de los tipos de amor, porque precisamente también eso se ha desvirtuado y ha sido mal utilizado por el enemigo para que hoy veamos tantas géneros de hombres, los gays, los transvestis, las lesbianas y un montón de cosas que se han tergiversado. No estoy hablando mal en contra de los homosexuales, finalmente yo hasta tengo amistad con homosexuales, no estoy hablando mal, estoy hablando lo que la Biblia dice. Es tan pecado eso como el ser adicto o ser borracho, y nosotros no rechazamos a los borrachos o a los adictos. Entonces no vamos a rechazar a nadie, pero sí les vamos a decir en dónde está su pecado a cada uno, abiertamente, sin temor, pero sin ofender, sin lastimar, sin humillar a nadie, sin ver menos a nadie, sin rechazar a nadie. Amén. Pero digo pues, dice 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Aquí rompe otra vez también con la ideología de la hipergracia, donde dicen, es que Dios ya nos perdonó todo, entonces podemos hacer lo que queramos. De todas maneras, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí existe esta escritura en la palabra, pero está mal entendida. Está hablando de las personas que no han sido renovadas, que no son hijos de Dios y que tuvieron, no importa qué tipo de pecado tengan, porque muchos, es que he pecado tanto que no merezco. Esta escritura nos enseña eso. No es que merezcas, es que el Señor Jesús te ama y quiere limpiarte, no importa qué pecado hayas hecho. Pero ellos lo utilizan para poder pecar, cuando dice aquí que no podemos, no hay, dice, se oponen y no podemos hacer lo que deseamos, nuestros deseos, mis deseos carnales no los puedo ya hacer. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Vemos que se ha perdido mucho la moral en estos tiempos, y ya ahora hasta en la calle vemos cosas inmorales, ¿no? O en la televisión, en el internet. Impureza, no ser limpios, estar sucios interna y externamente. Sensualidad, vemos que la sensualidad ahora es un negocio, y aún hasta entre cristianos hay sensualidad, porque sí hay una doble moral cuando las jovencitas se molestan de que haya una mente distorsionada en la iglesia que les esté viendo con deseo, pero se visten de una manera demasiado sexista. O sea, sí hay formas de vestirse modernamente sin necesidad de ir a una manera muy sensual, y la sensualidad también es pecado. Entonces, tanto peca el que, dice un dicho mundano, el que mata la pata como el que le agarra la pata. Tanto peca el cristiano que está sí en transformación, pero que todavía le cuesta trabajo voltear a ver a una mujer sin deseo, como la mujer que se viste de una manera muy sensual, atrayendo la mirada lasciva del hombre.
idolatría, y no solamente estamos hablando de ídolos de barro o de madera, que eran los que nosotros queríamos antes de ser cristianos, en ídolos que no tienen vida, pero la idolatría también es eh, adorar más, tener en primer lugar lo que tienes en primer lugar antes que a Dios. Y si tú has tenido en primer lugar antes que a Dios tu trabajo, tu dinero, tu familia, eso es idolatría. Es primero Dios y después todas las cosas del mundo. Se oye fuerte, muchos dicen, no, es que lo primero en mi vida son mis hijos. Pues prioritariamente primero es Dios, después mi esposa y después mis hijos. Son mis prioridades, es lo más importante que existe, pero en ese orden. Y tiene que ser en ese orden porque si yo amo a mis hijos en primer lugar que a Dios, no podré amarlos correctamente porque yo tengo que sentir primero el amor de Dios para poder traducirlo en el amor a mis hijos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Ah, bueno, pero seguimos. Idolatría, hechicería. Hechicería no solamente es ir y con un brujo a pagarle para hacer un amarre o cosas así. Hechicería son muchas cosas que también hasta los cristianos de pronto se traen al cristianismo y de pronto para alejar los malos espíritus ponen tijeras abiertas en forma de cruz o ponen una Biblia abierta en el Salmo 91 porque va a traer suelta en casa. Eso es hechicería también, aun cuando estés usando una Biblia es hechicería. La Biblia no es para tenerla abierta para que te traiga suerte, no es un amuleto. La Biblia es para que conozcas a Jesús y vivas como Él quiere. Enemistades. Tú eres el que provocas enemigos. Yo sé que todos los cristianos tenemos enemigos, pero los enemigos es lo que ellos piensan que son mis enemigos, pero yo no provoco enemigos, ni me importan los enemigos, porque el que pelea mis batallas es Jesús. Pero si tú eres una persona que está provocando enemistades por tu forma de vivir, por tu forma de ser, entonces no eres de Dios. Pleitos, obviamente, estamos hablando de que las enemistades provocan pleitos también. Tú eres el que provoca pleitos en tu trabajo, en la iglesia, o eres el que sigue el juego a ese pleito y empiezas también ahí a querer discutir y pelear con esas personas, no eres hijo de Dios. Celos, celos, hemos visto, hasta en broma veíamos hace tiempo de la novia, ya no recuerdo qué palabra utilizaban cuando salía en otro rollo que sacaban ese de la novia que siempre estaba investigando y checando y espiando al novio y toda chava que veía que se acercaba ya andaba con ella él y era es una relación no sana que daña mucho y hay personas así hoy, entre cristianos hay gente que tiene celos de ¿por qué estás con mi amigo? Y si estás con esta persona yo ya no te hablo, o estás hablándole a esa chava y se me hace que andas con ella y esos son celos. O sea, Dios también tiene celos, pero celos encausados. Dios es celoso de sus hijos. Entonces, cuando yo sí tengo celo a mi esposa, pero el celar a mi esposa no es desconfiar de ella, porque por algo estoy con ella. Es saber que siempre habrá alguien a quien le guste y cuidar de esos otros a mi esposa, pero no de ella. No pelear con ella por eso, no dudar de ella por eso. Y luego vienen enojos. ¿Cuántos cristianos son bien fáciles para que se estallen y empiecen a discutir y todo el tiempo estén gritando y peleando? Rivalidades, disensiones, sectarismos. Sectarismos es hacer grupitos, no solamente es una religión. No solamente es hacer una secta, una religión, sino hacer grupitos. Entonces los sectarismos son también hacer grupitos. Cuando tú en la iglesia tienes a tu grupo de amigos y no quieres estar con otros. Cuando tu trabajo te dicen, es que si tú nos hablas a nosotros, no le hables a esa persona. A mí me pasó. Hay grupitos en mi trabajo y de pronto hay una persona que empezó a tener cierta contienda y tienen luchas entre dos personas y ella, y yo me llevo con las tres personas bien, y de pronto quisieron así como que, ay, si le hablas, y ya te vi que le hablas allá. Bueno, pues si me quieres hablar, ¿no? O sea, finalmente yo no voy a cerrar mi amistad contigo, pero yo no hago sectarismo, quien me habla bien, le hablo bien, de modo, así es esto. No es como que yo tenga que hacer un grupito y al otro ya no me cae bien porque no le cae bien a mi grupo. No, eh, envidias, borracheras, orgías, bueno, algunas palabras, no es necesario que abundemos tanto en ellas, pero vemos que hay cosas que
que muchos, aún hasta cristianos, pueden estar viviendo, otras que, gloria a Dios, espero que no, ¿verdad? De las que hablamos ahorita, hay cosas semejantes, o sea, no están todas, porque si vamos a la lista completa, pues tendríamos que ver también en Gálatas, en Corintios, en Romanos, hay listas, ¿no?, de pecado, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, muchos dirán, es que el cristiano también es pecado. Sí, sí, somos pecadores, los cristianos pecamos, pero no practicamos, son dos cosas diferentes. Yo caigo en pecado, de vez en cuando me resbalo con algo que de pronto brinca en mi corazón y sale, pero no es algo que yo viva con ello diariamente. Cuando un cristiano peca, luego lo señala, ahí está, ¿no? Que tú no haces eso. Ah, mira, y brinca, ¿no? Yo nunca dije que no peco, pero esto es como un deportista. Hay personas que tienen una dieta, que trabajan 8 horas en el gimnasio, su cuerpo están pues bastante llenos de músculos. Y hay personas que el fin de semana, sábado y domingo, van 2 horas al gimnasio y hacen ejercicio. ¿Cuál de los dos es deportista? Bueno, el primero. El segundo es una persona sana, pero no es deportista. No se puede llamar deportista porque no lo practica diariamente, no es lo suyo. Así también el pecado. El cristiano es una persona que deja de practicar esas cosas, que cae en algunas, que de pronto puede caer en pecado y que no se declara no pecador. O sea, yo también peco, yo también tengo necesidad de Dios, pero la diferencia es que yo siento el peso del pecado y cada que yo peco me pongo a cuentas con Dios. La gente no lo sabe, la gente en ese momento se queda con, ahí está, ya hizo esto y también lo hace, pero no entiende que yo no le voy a dar explicaciones a esa persona, pero yo en mi corazón me pongo a cuentas con mi Dios de lo que yo hice. El que practica ni le duele y lo sigue haciendo continuamente. Y dice que los que practican, no todos, porque si todos los que pecan no fueran salvos, entonces de nada serviría que yo hubiera hecho mi oración de fe. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquellos que están en la hipergracia, que los dejan hacer, pues sí, crees en Dios, te han enseñado de Dios, pero sigues pecando, no heredarás el reino de Dios. Aquellos que no han recibido a Cristo y aquellos que no quieren recibir a Cristo o que decidieron descreer, no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo es esto. Es duro, pero es la verdad. Pero vemos la diferencia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cosas, dice. 9 cosas, número perfecto. 9. Es amor, gozo, paz, amor. ¿Cuántas personas tienen amor? Todos amamos, pero que tengas amor todo el tiempo. ¿Cuántos maltratan a los animales? Ven con desprecio a las personas que piden una moneda en la calle. Se enojan cuando les llegan a pedir algo. Ese es tener amor. Cuando tú te piden algo y con gozo lo haces, o con gozo les explicas, perdón, pero no puedo hacerlo, ¿no? Gozo es disfrutar, estar feliz. ¿Cuántos no pueden tener una vida feliz porque están llenos de las situaciones de la vida y están metidos, ensimismados en todos sus problemas y no pueden gozar de la vida? Yo normalmente tengo la frase cuando saludo de decir, ¿qué dice la buena vida? Y muchos dicen, ¿cuál buena? Puros problemas, puras estaciones, puras broncas. Pues es buena desde que hay vida. Yo me gozo. De todas maneras tengo que pasar por ese problema. Mejor me gozo. ¿Para qué sufro? ¿Para qué me trono los dedos? Y de todas maneras va a haber una salida. Dios abrirá una salida y yo tengo que hacer en vez de preocuparme. Y mejor hago para solucionar. Paz, tranquilidad, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fidelidad a Dios y fidelidad hacia tu pareja, hacia las amistades, no traicionar, no dar la puñalada trapera, mansedumbre. Mansedumbre no es ser tonto. Moisés dice que era el hombre más manso sobre la tierra y un hombre con autoridad, era un hombre general, era el hombre que mandaba en Israel y que daba órdenes, y aún le dio orden al agua a la piedra y salió agua. Esa es mansedumbre, es alguien tranquilo, pero con autoridad. Dominio propio.
Dominio propio, lograr dominar nuestras pasiones carnales, lograr dominar nuestras emociones, nuestras contiendas, iras, enojos, contra tales cosas, no hay ley. El que está con eso, el que vive en eso, no hay ley. Entonces cuando resbalamos, cuando caemos en pecado, pero no practicándolo ni por decisión, sino porque se me resbaló, como quien dice, me pongo a cuentas y Dios me perdona. Pero si yo lo hago sin, o sea, peco y digo, ay, pues es que abogado tengo para con el padre, perdona, y pongo como pretexto la palabra y me vuelvo bien bíblico, pero a mi conveniencia, si hay ley, la ley sí me va a juzgar, y no me va a juzgar de uno, sino de todos mis pecados, no de ese, sino de todos, desde el primero hasta el último. Pero cuando yo me pongo a cuentas inmediatamente con Dios, no hay ley, yo no estoy bajo la ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Asegúrate entonces de caminar como un verdadero soldado, como un verdadero siervo de Jesús, pues aquel a quien sirves es tu Señor. Si sirves a tus pasiones, si sirves a las obras de la carne, que ya dijimos cuáles son, con que sirvas a una, con eso, en realidad perteneces al adversario. Aunque hayas hecho tu oración de fe, es el problema. Hay muchas personas que ya hicieron su oración de fe y la vuelven a hacer una y otra vez porque no han tenido entendimiento, no han hecho su transformación, no ha habido un cambio en ellos, no han permitido que el Espíritu Santo les empiece a transformar. Es una realidad, el bebé cristiano peca más que una persona más madura en el cristianismo porque va siendo transformado por el Espíritu Santo. Es una vergüenza que una persona se diga madura en Cristo y todavía siga viviendo como recién convertido. Pero en el recién convertido tenemos que entender que viene esa transformación y la iglesia está llena de recién convertidos y personas maduras. Entonces yo no puedo juzgar al hermano por un pecado que hizo porque apenas está en transformación. Dios lo está transformando. Qué bueno que eres diferente, pero si tú juzgas, entonces no, tú eres el que está mal, porque no has madurado nada, no has entendido que tú ya has crecido en la fe y ya no lo practicas eso, pero él sí, porque está en un proceso y tienes que ser condescendiente al proceso, no al pecado, al proceso. Es bueno llamarle la atención, ayudar al hermano, levantarlo y fortalecerlo para que siga adelante, pero no ser condescendiente con el pecado. Son cosas diferentes. Entonces, si yo sirvo a las obras del Espíritu, tengo la seguridad de que pertenezco al Señor. Pero recuerda que no hay término medio. No puedes estar con un pie en el mundo y un pie en la fe. Dice en Apocalipsis 12, en la carta a la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué es mejor el frío que el tibio? Porque el frío sabe que está mal y tiene oportunidad de arrepentimiento, pero el tibio piensa que está bien, hace cosas malas, vive en pecado, no le importa, pero cree que está bien con Dios y si tú le llamas la atención, se enoja porque dice, yo estoy bien. Y casi te dicen como le dijo Kenaán a Micaías, ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? O sea, yo también soy hijo de Dios. Y se enojan porque tú les puedas llamar la atención. Esas personas son inmaduras y no transformadas. Punto número 4. ¿Cuáles son tus compañías? Bueno, si realmente eres de Cristo, convives, fraternizas y disfrutas fraternizar con aquellos que visten el ropaje de la cruz. Hay muchas personas que son cristianas, pero no conviven con cristianos, no les gusta y hasta se enojan estar con cristianos. Ay, es que son muy religiosos. Bueno, yo sí creo que hay iglesias cristianas como la iglesia Pentecostés, donde son más conservadores, y que Dios si llamó a alguien ahí, pues ahí lo llamó y ahí va. Lo importante es que no hagamos lo malo. Si ellos están haciendo de corazón lo que hacen para Dios, si ellos deciden las mujeres vestirse con faldas largas, si ellos deciden no danzar en la iglesia, sino solamente cantar himnos, está bien. No están haciendo nada malo, al contrario, están haciendo lo que hacen para Dios, es una ofrenda para Dios. Y a mí Dios me llamó a libertad en una iglesia donde puedo vestir como yo quiera, pero siempre conservando las buenas costumbres. Está bien también. O sea, yo puedo danzar y yo le ofrezco eso a Dios, pero yo amo y respeto al hermano que está en una iglesia más tradicional, más pentecostés o más bautista, tradicionalista. Amén. Ahí los llamó Dios. Amén. A mí me llamó en una de más libertad donde danzo. Amén. Esa es la libertad, pero convives, confraternizas. Yo he platicado con ellos y convivo con ellos. Estoy feliz de compartir con mis hermanos de otras congregaciones.
Si realmente eres de Cristo, convives y fraternizas con aquellos que visten el ropaje de la cruz. Pero si a ti te molesta, si te aburre, si te incomoda, no eres de Cristo. Pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos, dice un dicho mundano. ¿Cuándo has visto que un pájaro, que una gaviota vuele en una parvada de patos? O una parvada de patos vuele en una parvada de pájaros. ¿Verdad que no? No. Los patos con los patos, las gaviotas con las gaviotas. Los hijos de Dios conviven con los hijos de Dios. Amén. Y vamos a ver qué dice Hebreos 10, 24, 25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mucho más, decía Pablo. Imagínense, en Hebreos decía, vemos que el día se acerca. Nosotros ya estamos viendo las señales que habla Apocalipsis de que el día se acerca. Ahora mucho más al ver que el día se acerca. No dejarnos de congregarnos. Hay muchos cristianos como el cometa Halley que van nada más cuando les nace a la iglesia y no van continuamente. Dicen, no dejando, el verdadero cristiano no falta a la iglesia y no porque sea una imposición ni ley, sino porque necesito convivir con los hermanos, necesito recibir palabra, necesito ser alimentado. Un cristiano no alimentado es un anoréxico o un bulímico espiritual. El anoréxico y el bulímico son personas que o no comen o comen y vomitan. Entonces hay cristianos que no reciben la palabra o la reciben y saliendo de la congregación ya se les olvidó lo que recibieron. Entonces también hay cristianos bulímicos y anoréxicos, aquellos que pueden no recibir palabra o la reciben y la vomitan y no la reciben y no son transformados por ella. Y el anoréxico y el bulímico termina muriendo, termina muy flaco. Y así hay muchos que están flacos en la fe porque pueden tener mucha palabra, pero no la han llevado como precisamente un deportista. Quizás come mucho el físico-constructivista, pero él lo pone en donde debe de estar. Ahí, o sea, hace mucho ejercicio, pero está donde debe de estar aquello que se comió. Así el espiritual. Yo voy a comer mucho de la palabra y va a estar espiritualmente, no físicamente, porque pues yo no estoy como Lu Ferreño. Bueno, los nuevos no conocerán quién es Lu Ferreño, pero bueno, han visto a Hulk, él fue el primer Hulk. Entonces, yo no estoy así, pero espiritualmente sí me puedo sentir así, porque yo me estoy alimentando y haciendo, ejercitándome en la palabra para estar así espiritualmente y no estar bulímico espiritual. Amén. Y bueno, luego vemos también el Salmo 133.1 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso es lo que quiere Dios, un padre natural. Cuando ve a sus hijos pelear le duele su corazón y quizás no lo exprese, no se los va a expresar a cada momento, pero le duele su corazón cuando ve a sus hijos pelear. Le gusta verlos juntos y contentos, conviviendo juntos en armonía. Bueno, pues el Padre, Dios también, cuando ya somos adoptados, cuando somos sus hijos, Él quiere vernos juntos y quiere vernos en armonía. Para Dios, para el Padre, es bueno y agradable vernos habitar juntos y en armonía. Habitar es en nuestra casa. Tenemos 3 casas. El cristiano tiene 3 casas. Nuestra casa, que es nuestro corazón, donde vive Jesús. Nuestra casa física, que es aquí donde estoy dando la palabra, donde convivo con mis hijos y mi esposa. Y mi casa espiritual, donde convivo con mis hermanos espirituales. Donde dice la palabra en el otro, no dejen de congregarse, no dejen de recibir, no dejen de alimentarse. Ajá. Entonces, que habiten juntos. Mi casa espiritual también necesito habitar en ella, no faltar a ella. ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo empieza a faltar a casa? O cuando se va de casa, se parte su corazón. Cuando empieza a faltar, pues obviamente llama la atención, le habla, le exhorta para que no lo haga. Cuando se va, pues sabe que es parte de la vida, pero hay dolor en su corazón, pero sabe que es parte de esta casa y que aunque ponga su casa, aquí va a ser su casa también. Siempre que venga, aquí va a ser bien recibido porque es su casa para un hijo carnal. Pues así con Dios, así con Dios. Él quiere vernos en su casa. Sí, tengo mi relación con Dios en mi intimidad aquí en casa. Tengo mi oración espiritual todo el tiempo, porque yo todo el tiempo convivo con mi Dios, esté en el transporte, esté en mi trabajo, voy platicando con mi Dios. Muchos hasta quizás se asombren o se burlen
que me vean moviendo mis labios cuando estoy a solas, pero no estoy loco. Yo sé que mi Cristo vive y que Él prometió que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y Él va conmigo a donde quiera. Y entonces platico con Él, cosa que muchos no entienden, pero que algún día entenderán porque fueron llamados también. Amén. Pero eso es, habitar juntos en armonía. Y 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea que cuando hay discusiones entre cristianos, a Dios no le agrada. Cuando hay divisiones, cuando empezamos a hacer grupitos, y yo soy de este grupito y yo soy de este grupito, a Dios no le agrada. Todos debemos estar unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y punto número 4, bueno, todavía no es el último, así que no es I, pero ¿cuáles son tus temas de conversación? La mayor parte del tiempo. Temas celestiales o terrenales. Por supuesto, yo no voy a estar platicando con mis amigos del trabajo de todo el tiempo de religión, de Biblia, porque entonces me van a ver no como un cristiano, sino como un religioso, como alguien que está duro y duro y duro y duro, y de pronto en vez de tener una amistad contigo se alejan. De verdad, gloria a Dios, todos mis amigos en mi trabajo saben que soy cristiano y a todos mis amigos les he hablado de Cristo, pero no les he obligado y podemos tener otras conversaciones y saben que las podemos tener, pero muchas veces ellos son, en vez de ser yo el insidioso, ellos son los que se acercan y me preguntan algo y entonces yo les respondo conforme a lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Y eso me gusta, que puedan acercarse y preguntarme de cosas de fe. Ya no van a otra persona, saben que pueden contar conmigo para preguntar de fe. Amén. Entonces, eso es bueno. Pero ¿cuáles son tus temas? ¿Qué temas? O sea, nunca tocas el tema espiritual. Este, cuando vas a comer, no oras porque te da vergüenza que te vean, o haces la oración express, Señor, bendice lo que calla el estómago, no sé cómo dicen algunos, o algunos hacen la de la servilleta que la tiran al suelo y recogen la servilleta. No, así no es. A mí no me da vergüenza que me vean orar. De hecho, dos compañeros de trabajo hace poco me dijeron, ¿puedes orar por nosotros? Sí, aquí. Les dije, bueno, podemos hacerlo aquí, pero puede haber problemas en el trabajo por ello. De hecho, no soy yo, sino el Espíritu Santo el que lo hace. Yo puedo hacerlo aquí y podemos orar aquí, si ustedes quieren, pero yo también puedo estar orando por ustedes y por su situación delante de mi Dios a donde sea, porque no soy yo el que lo va a hacer, sino el Espíritu Santo. Y ellos estaban dispuestos a que oráramos ahí, pero sí aceptaron también que yo esté orando por ellos, aunque no lo haya hecho ahí público, y podía hacerlo si ellos estaban en la decisión de hacerlo. Bueno, pues lo podemos hacer porque yo sé que Dios me va a respaldar. No importa si lo hago o no lo hago. Lo importante no es que lo haga o no lo haga en el público o no, sino que lo haga y en quién estoy creyendo, porque el que lo va a hacer, no soy yo con mi oración el que va a hacer lo bueno por la petición que se está haciendo, sino el Espíritu Santo es el que lo hace. Y luego Mateo 12:34 dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia. Y nos da continuidad en esto que estamos hablando, de convivir, porque ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? De la abundancia del corazón habla la boca, pero nos lleva también al siguiente punto número 5. ¿Qué has aprendido de tu maestro? Muchos dirán, bueno, yo ya no voy a la escuela, no tengo maestro. Bueno, pues yo tengo un maestro, es el maestro de maestros, es el Señor Jesús. Y obviamente Él delegó en mi casa espiritual Peña de Oreb a mi apóstol Martín Scott para que Él sea mi maestro y de Él aprendo. Y he tenido antes otros maestros que respeto mucho y que amo mucho y que todavía con ellos no convivo porque es difícil, pero sí nos saludamos, sí nos damos un buen abrazo fraternal. Hay mucha estima con mis maestros anteriores, pero un verdadero siervo de Cristo es un discípulo. Antes de ser llamados cristianos, los seguidores de Cristo se les llamaba discípulos, eran los alumnos del Señor Jesús y los alumnos de las personas que Él delegó para que enseñaran. Entonces es un aprendiz de su maestro. Si realmente pasas tiempo con el Señor en oración y leyendo su palabra, aprendiendo más de Él, y obviamente pues nuestra escuelita también es la iglesia, no solamente es casa, es la escuelita donde vamos al aula para aprender más de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. Y entonces se va a notar,
Se va a notar si te pasas tiempo y se dirá de ti como se dijo de Pedro y de Juan en la escritura. Lucas 6, perdón, en las escrituras Hechos 4, en Hechos 4 nos dice la palabra en Hechos 4:13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La gente reconocía y se daba cuenta que ellos habían estado con Jesús. Se maravillaban, sí. Decían, wow, o sea, gente que no estudió, gente que no tiene preparación, y estuvieron con el Señor Jesús, y ellos se daban cuenta que habían estado con el Señor Jesús. La gente va a decir de ti eso también. Oye, este hombre, pues lo conozco como a mí, ¿no? Que trabajo de seguridad, dicen, este hombre pues no es un abogado, un licenciado, y ve cómo habla, ha estado con Jesús. La gente se va a dar cuenta de que hemos estado con el Señor Jesús. Por lo que ahora regresamos a la pregunta inicial. Ahora regresamos a la pregunta inicial. ¿A quién perteneces? Entonces, ¿tú a quién perteneces? Ya habíamos visto las características del verdadero Hijo de Dios. Responde hoy sinceramente. Antes de que cerremos nuestros ojos y oremos por esta enseñanza, si no perteneces a Cristo, estás peleando en vano en un cruel ejército, en el ejército del mundo, en el ejército del enemigo. Entonces, escapa de ese amo que te humilla, que te lastima, que te daña, que te explota. Si perteneces a Jesús, obedece su palabra y que ello sea tu directriz en tu vida, tu lineamiento, tu alimento, tu ley, que su deseo sea tu voluntad. Si en verdad perteneces al amado, al Señor Jesucristo, entonces ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, que tu corazón lo abrace, que tu alma se llene de él. Perteneces al Hijo de Dios, que te compró con su sangre, entonces confía en él. No te apoyes en nadie más. Le perteneces al Rey de Reyes y entonces decides seguirle solo a él. De esta manera, sin necesidad de que lo digas con tu boca, todos notarán a quién perteneces. Vamos a ver una escritura que está en Josué 24:15. Dice la palabra de Dios: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir: a los dioses que sirvieron vuestros padres, al palo y a la piedra, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Si les parece bien a ustedes que están escuchando esto, servir al Señor, escojan hoy a quien quieran servir, a esos ídolos que han tenido hasta hoy su trabajo, su dinero, todo lo que esté en primer lugar de Dios, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Hay una alabanza que a mí me encanta y que expresa esto precisamente, y que me gustaría ahorita en este momento compartir con ustedes para terminar. Haz de este lugar tu habitación, Llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das.